Capítulo 6. No soy dueño de Steven Universe, ni de la historia es de @Mareneloste de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Las gemas se acercaron a él con cautela, y él luchó desesperadamente en las ataduras, gruñendo irritado. Steven, está bien. Dijo Perla. Steven, estamos preocupados por ti. No contestarás nuestras llamadas, no hablarás con Connie. Cuéntanos qué pasa. Solo queremos asegurarnos de que estás bien, hombre. Dijo Amatista. Steven, te amamos. Dijo Granate. Steven había dejado de pelear en su mayor parte, pero todavía no miraba a ninguno de ellos a los ojos. Soltó un pequeño resoplido triste, luciendo derrotado, y el resto de las gemas se acercaron poco a poco. ¿Pero en qué estabas pensando? Perla graznó. Garnet y Amethyst le enviaron miradas preocupadas y negaron con la cabeza. Excluyéndonos, huyendo con Jasper de todas las gemas. Steven se puso tenso. Nos vamos a casa y tú nos lo vas a explicar todo, jovencito. Yo no lo hice. Yo no hice nada de eso. Les gritó. ¿Qué? Preguntó Amatista, desconcertada. ¿Hacerlo? Steven, no tenemos tiempo para esto. Dijo Perla. Ella se acercó a él, intentando levantarlo, pero un brillo rosado brilló sobre su piel. Amatista se estremeció cuando las cuerdas comenzaron a romperse, una por una, y segundos después quedó libre. Intentaron perseguirlo de nuevo, pero él lo esquivó y se tambaleó hacia adelante para robar las llaves en su camino hacia el auto. Esteban. No te subas a ese auto. Steven. Perla gritó. Steven sostuvo su mirada, mirándola implacablemente mientras cerraba la puerta del Hyundai. No te vayas en ese auto. No lo hagas. Ella aulló de indignación ante el sonido del motor arrancando, apretando los puños mientras él se alejaba a toda velocidad. Se giró y corrió de regreso al lugar donde habían escondido la camioneta de Greg con otros pisándole los talones. Connie salió de su posición congelada y corrió detrás del grupo encima de Leon. Greg gritó en shock cuando ella abrió la puerta del lado del conductor, empujándolo hacia el asiento del pasajero y poniéndose detrás del volante. Ese chico está en muchísimos problemas. Pearl dijo a través de una tormenta de risas maníacas. Los demás se amontonaron atrás, mientras Greg lanzaba preguntas frenéticas. ¿Qué pasó? ¿Estaba Jasper allí? ¿Encontraste a Steven? Garnet negó con la cabeza, indicándole que se callara. Pearl estuvo murmurando para sí misma todo el tiempo, pero se aseguró de que todos llevaran puesto el cinturón de seguridad. Incluso Amatista se sumó. Le enseñé a ese pequeño idiota a conducir. Pearl gruñó, tirando del encendido con tanta fuerza que casi se rompió. Si quiere ponerme a prueba, que así sea. El auto cobró vida con un rugido y luego volaron calle abajo detrás de Steven. La goma chirriaba y el polvo volaba, las colinas se sacudían y rodaban como olas. El Hyundai rugió y giró bruscamente en la carretera, tomando giros de último momento y atravesando barrios residenciales. Pearl era una conductora mucho más experimentada, ya que había aprendido algo alrededor de la década de 1940. Al principio había dudado un poco en probar los coches, considerándolos peligrosos e ineficientes, pero no todos los lugares de la Tierra tenían una plataforma warp funcional. Eso, y Rose había estado saliendo con un traficante de Ron en ese momento. Pearl había necesitado mejorar su juego. Sin embargo, Steven tenía reflejos mucho más rápidos de su lado. Esto se debía en parte a que era diamante, pero parte del crédito tenía que recaer en sus extremidades más cortas. Sin embargo, Pearl logró seguirlo en cada curva, permaneciendo detrás de él a través de laberintos de suburbios y calles de la ciudad, sin perderlo de vista durante más de unos segundos. Debido a la conducción imprudente de Pearl, todos habían necesitado aferrarse a algo, especialmente Greg, que se había quedado agarrándose el pecho y tratando de no hiperventilar, estaba fallando. Mucho. Después de perseguirlo por un antiguo camino rural, pensaron que finalmente lo tenían. Luego, menos de media milla después, desapareció. ¿Dónde fue? Amatista preguntó sin aliento. La carretera tenía solo 2 carriles y no había salida hasta al menos 3 kilómetros de distancia. No había nada allí fuera, excepto viejos graneros en la distancia, árboles escasos y algún que otro cartel desgastado por el tiempo.
Entonces Pearl pisó el freno, lanzando a todos hacia adelante en sus asientos. Oh, no. Yo te enseñé eso. Ella murmuró enojada. Pearl agarró el embrague y tiró de él con fuerza mientras ejecutaba un rápido giro en Cal enseñó que... Greg no. Se dieron cuenta de lo que quería decir cuando el auto dio la vuelta por completo. Allí estaba él, escondido detrás del cartel que habían pasado a toda velocidad menos de 30 segundos antes. Vio un breve pero satisfactorio destello de sorpresa pasar por el rostro de Steven, antes de que, enojado, regresara a la carretera. Pearl se rió insidiosamente, golpeando el acelerador con su delgado pie. El coche emitió un chirrido primitivo al saltar de 0 a 80 y se reanudó la persecución. Desafortunadamente para Steven, ya había agotado su último truco. Iban en línea recta y la furgoneta los estaba alcanzando. Si bien el Hyundai era más liviano y aerodinámico, Pearl había reparado y actualizado personalmente la camioneta después de que volcó, y nunca dejó que una ineficiencia quedara sin corregir. Se estaban acercando a él y el superior motor modificado de la furgoneta le daba una gran ventaja. No pasaría mucho tiempo antes de que lo alcanzaran, parachoques contra parachoques. Si te acercas lo suficiente, dijo Amethyst, podría salir y saltar sobre él. Buena idea, dijo Perla. Steven giró a la izquierda hacia una carretera principal y apenas los esquivó. En el tiempo que tardó la furgoneta en girar, ya había entrado en la autopista. Ir en sentido contrario a una salida. La furgoneta se detuvo patinando. Mierda, chicos. Amatista respiró. Garnet se inclinó hacia adelante y se ajustó la visera, con la boca abierta, y Connie se quedó helada de horror. ¿Qué es él?, preguntó Pearl, la ira casi desapareció de su voz, reemplazada por una conmoción asustada. ¿Qué está haciendo?, gritó Greg, sacando la cabeza por la ventana como si eso le ayudara a ver algo más. Una sinfonía de bocinazos y gritos se elevó en el aire de la noche mientras Steven aceleraba hacia el tráfico que se aproximaba, esquivando los autos a izquierda y derecha. Afortunadamente, la carretera no estaba demasiado llena, considerando que eran las 4 de la mañana, pero había la cantidad justa de vehículos para que Greg se desmayara por el shock. Observaron, absolutamente estupefactos, cómo él giraba y volvía a entrar en la dirección correcta. Poco después, su coche desapareció por un puente, pasó al menos 30 metros y pasó junto a los coches sin utilizar la señal de giro. Se desplomaron en sus asientos, aceptando la derrota. Amethyst, que posiblemente tenía la durabilidad emocional de un médico inglés durante la Primera Guerra Mundial, fue la que se recuperó más rápidamente. Oye, ¿qué carajo le pasó?, ella preguntó. Garnet se limitó a mirarla, agarrando el respaldo del asiento de Greg con tanta fuerza que casi se rompió. Connie parecía querer vomitar. Yo, no lo sé, susurró Perla. Jasper se reformó menos de una hora después, inquieto y humillado. Se alegraba de que su diamante hubiera podido escapar, pero no podía evitar su ego magullado. Su trabajo había sido protegerlo y había fracasado. Ego magullado. Su trabajo había sido protegerlo y había fracasado. Se puso de pie, miró alrededor del molino y se dio cuenta de que él la había dejado descansar encima de su chaqueta doblada. La base estaba más silenciosa que nunca desde que llegaron los nuevos Quartz, y Jasper se sorprendió por la actitud inusualmente moderada de los soldados. En realidad parecían respetuosos, por una vez. Encontró a Steven en el desván, sentado junto a una gran ventana sin vidrio, contemplando el amanecer. Sostenía un cuarzo en cada mano. Ninguno de ellos se había reformado todavía. No estaba llorando, gracias a las estrellas, pero parecía muy cansado. Ella se sentó a su lado, pero él no la miró. Por un tiempo, ninguno dijo nada, y Jasper se alegró por eso. Ella no era muy buena con las palabras. Necesitamos actuar pronto, dijo finalmente Steven. Su voz era áspera y ronca, delatando lo molesto que estaba. Ellos saben que estamos aquí. O lo harán pronto. Jasper tarareó, asintiendo levemente. Cuando lo miró, vio que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Realmente no hay vuelta atrás, ¿verdad?, preguntó, con voz húmeda y temblorosa. Él la miró y ella se dio cuenta de que se suponía que debía decir algo. No, dijo, esperando que él aceptara la respuesta simple y quedara satisfecho. Pero entonces sollozó, se encogió sobre sí mismo y su agarre sobre los cuarzos se intensificó.
Jasper se dio cuenta de que estaba temblando. Realmente no pensó en lo que hizo a continuación, pero de todas las cosas impulsivas que había hecho en su larga vida, no fue la decisión más lamentable que había tomado, aunque estaba a la altura. En silencio, le pasó un brazo por los hombros en un extraño abrazo lateral. Sabía que era incómodo, ciertamente se sentía incómodo, y estaba a punto de alejarse cuando él se acurrucó a su lado, suspirando y cerrando los ojos. Permanecieron así por un rato, y aunque a veces la respiración de Steven se entrecortaba y derramaba algunas lágrimas perdidas, no se separó. Solo el poder de saber que ella estaba detrás hizo que el abrazo pareciera más importante de alguna manera. Útil, eficaz. Ella había evitado efectivamente que él se convirtiera en un desastre que sollozaba, como era propenso a suceder. Esto fue progreso. Oye, Jasper. Sí, mi diamante. ¿Crees que necesitaremos un autobús para mover las tropas?, preguntó. Ambos se tomaron un momento para pensar. Steven pareció hacer algunos cálculos mentalmente y luego abrió mucho los ojos. 2 autobuses, susurró. ¿Qué es un autobús?, preguntó Jasper. Jasper agachó la cabeza, entró por la entrada lateral de su nueva base y buscó a Steven. Después de que su antigua base se vio comprometida, Steven le pidió a Jasper que lo ayudara a controlar un par de autobuses, y habían hecho un viaje de 400 millas hacia el norte. Steven no podía conducir 2 vehículos a la vez, así que le había enseñado a Jasper lo básico. Lo había aprendido con bastante facilidad, no era tan complejo como pilotar un barco. Sin embargo, Steven seguía insistiendo sobre su tendencia a conducir demasiado rápido y le había costado entender por qué los peatones tenían el derecho de paso. Cargar su escasa carga había sido relativamente fácil. Steven había estado preocupado por lo que harían con el Hyundai, pero Jasper resolvió fácilmente el problema levantando el auto sobre el techo y sujetándolo con correas. Lo difícil fue tolerar a los pasajeros durante todo el camino. Había sido un viaje de 8 horas. Con canto. Jasper había destrozado la audio 1 hora después, pero eso no había resuelto el problema. Especialmente con lo ruidoso que era el autobús de Steven. Cada vez que lograba que el suyo se detuviera, el desagradable coro del otro vehículo los agitaba nuevamente. Finalmente encontraron un nuevo agujero donde esconderse. Un almacén de envío abandonado junto a alguna ciudad portuaria. Estaba cerca de una fuente de agua limpia, lo que significaba que no necesitaban robar con tanta frecuencia. Era viejo y polvoriento, pero al menos era más grande y más nuevo que su última base de operaciones. Finalmente encontró a Steven en su oficina, que en realidad era una antigua sala de descanso que habían reutilizado, y se enderezó. Mi diamante. ¿Cómo van los planes? Steven la miró desde donde estaba parado frente al mini refrigerador. Instalada sobre cajas viejas y robada de una tienda de electrodomésticos cercana, era lo más parecido que tenían a una cocina, salvo una única estufa de campamento colocada sobre el carrete de madera en la esquina. Actualmente estaba pegando uno de los dibujos de los cuarzos con un imán de nevera, dibujado en crayón y representando a Steven junto con el resto de su equipo, sonriendo y haciendo cadenas de margaritas. Estaba absolutamente cautivado por la imagen, pero Jasper no había quedado nada impresionado. Personalmente, quería romperlo en pedazos pequeños, pero eso había hecho a Steven más feliz que había estado en semanas. Sabía lo frágil que era su moral, sería improductivo arruinarla. Final del Cap 6. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció.